Sí. Hablamos ya de una guerra abierta en la frontera de Ucrania y Rusia. Se ha pasado ya de la tensión al enfrentamiento. Putin ha ordenado esta madrugada una operación militar en el Donbass para proteger, dice, a los prorrusos. En Kiev suenan alarmas antiaéreas. Lo han hecho a primera hora de esta mañana. El gobierno ucraniano habla de un ataque híbrido con bombardeos y con un ciberataque para tratar de impedir una posible respuesta. De hecho, el ministro de Defensa acaba de decir que unidades ucranianas, centros de control militar y aeródromos en el este del país están siendo objeto de intensos bombardeos rusos. El espacio aéreo está cerrado. Rusia dice que no se trata de una guerra, sino de una operación militar. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha convocado un gabinete de crisis y está siguiendo estos últimos acontecimientos desde la Casa Blanca. Asegura que habrá una respuesta decisiva ante un ataque que califica de injustificado y premeditado contra Ucrania. Y así arranca este jueves 24 de febrero. Vladimir Putin, a primera hora de la noche, hablaba por sorpresa en la televisión rusa. Eran las 4 de la mañana. Pedía a los militares ucranianos que no ofrecieran resistencia, que depusieran las armas. Y ha dicho que si hay injerencia externa, responderá. Algunos medios locales, aunque son informaciones todavía no confirmadas, apuntan a la posibilidad de que en Ucrania se haya impuesto ya la ley marcial y que todos los ciudadanos se hayan convertido en militares para responder a ese ataque ruso. Ahora mismo la situación es compleja, hay informaciones confusas. Unas horas antes, eso sí, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky hacía un llamamiento a toda la nación. Kiev ha movilizado a 36.000 reservistas. Estados Unidos condena lo ocurrido y acusa a Rusia de tener preparado este ataque desde hacía tiempo y amenaza con nuevas sanciones y una respuesta inmediata. En Bruselas, en unas horas, toca reunión urgente de los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión para analizar esta nueva situación y responder. En Kiev sonaban las alarmas pasadas, allí las 7 de la mañana, las 6 todavía en España. Alarmas antiaéreas en la capital. El gobierno ucraniano denuncia ataques de diverso tipo en distintas zonas del país, en distintas zonas de Ucrania. Ataques combinados con ciberataques para bloquear una posible respuesta. El presidente Zelensky ha pedido a los ciudadanos que por favor no salgan de sus casas. Hola, buenos días. Así es, el presidente del país ha pedido a los ciudadanos de Ucrania que se queden en casa, que se queden en lugares seguros ante lo que su gobierno define como una invasión total, una guerra abierta lanzada por Rusia contra Ucrania. La última hora que tenemos es una declaración de las Fuerzas Armadas de Ucrania que reconocen, que hablan de intensos bombardeos de sus unidades en el este del país, bombardeos realizados por Rusia contra las unidades ucranianas en el Donbass. Y también reconoce que ha habido un ataque con misiles contra el aeropuerto de Boryspil, cerca de Kiev, que es lo que hemos escuchado en las últimas horas. Distintas explosiones, una decena de fuertes explosiones en los alrededores de Kiev. Por tanto, las Fuerzas Armadas reconocen que ha sido atacado el aeropuerto. También hablan de que las Fuerzas Aéreas de Ucrania están enfrentándose a las Fuerzas Aéreas de Rusia en combates que están intentando repeler un ataque aéreo sobre Ucrania. Al mismo tiempo, hay informaciones, estas no confirmadas, de una posible entrada de tropas rusas por la frontera norte de Ucrania, por la frontera sur de Bielorrusia. Serían tropas de las que estaban haciendo maniobras en las últimas semanas en Bielorrusia. Estas informaciones, sin embargo, como digo, no están confirmadas plenamente, tampoco las que apuntan a una posible presencia de paracaidistas rusos en Odessa y Mariupol. De hecho, hay informaciones del gobierno que niegan que haya habido esas entradas. Por tanto, hay que tener bastante cuidado con la cantidad de información que está llegando ahora. Es muy cambiante la situación. Incluso eso que apuntabas de que se ha declarado la ley marcial, todavía no tenemos ese extremo absolutamente confirmado. La situación es cambiante, pero lo que está confirmado es que Rusia ha atacado a Ucrania en distintos puntos estratégicos y neurálgicos. Uno de ellos, nada menos que el aeropuerto de Kiev, pero también instalaciones militares y posiciones militares, sobre todo en la región del Donbass. Por el momento la situación en Kiev es tranquila ahora mismo. Las alarmas antiaéreas sonaron pasadas las 7 de la mañana, hace alrededor de una hora. Desde entonces no han sonado más y vemos gente circulando por la calle saliendo del metro, con lo cual esa petición que hacía el gobierno, el presidente en persona, de que no salgan de sus casas, de alguna forma no se está cumpliendo y lo que vemos es calma, obviamente en un clima de mucha tensión.
Otro equipo de televisión española está en la frontera rusa, en Rostov. La operación se desencadenaba después de un discurso televisado por sorpresa del presidente ruso, Vladimir Putin. Sí, Vladimir Putin ha dado finalmente la orden de atacar. En un discurso, como decís, televisado esta madrugada, ha anunciado una operación especial para, según él, proteger Donbass. Dice literalmente que el objetivo es defender a las personas que han sido objeto de abusos y de genocidio por parte del gobierno de Kiev durante los últimos 8 años. Asegura que se va a esforzar por desmilitarizar y desnazificar Ucrania y también por llevar ante la justicia a quienes hayan podido cometer crímenes, dice, contra la población rusa. Putin intenta justificarlo como un ataque de autodefensa y dice que es para proteger a Rusia de la futura amenaza que puede suponer, según él, Ucrania. Incluso se dirige a los soldados ucranianos, les llama a desobedecer las órdenes de su gobierno y a dejar las armas, o de lo contrario también les hace responsables del derramamiento de sangre. Asegura Putin que no tiene intención de ocupar territorios ucranianos, pero sí de que los pueblos, dice, que viven dentro puedan decidir libremente su futuro.